Buenas noches. La idea de esta clase es estudiar un síntoma muy frecuente en neurocirugía, que es el dolor lumbar. Bueno, específicamente dicen lumbar, pero es sobre toda la columna, dolor en la columna vertebral. Por eso, antes de empezar sí con la columna vertebral directamente hecho, o sea, lumbalgia, dorsalgia o cervicalgia, vamos a hablar de tres entidades nosológicas que ustedes la han visto en sus cursos de reumatología que tienen que ver mucho con la columna: la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoidea y la enfermedad de Payet. La espondilitis anquilosante tiene una prevalencia baja, 0,102%, una incidencia 7,5 por 100.000 habitantes. Es más frecuente en gente, raza caucásica, y se presenta a edad relativamente joven, entre 20 a 30 años. La etiología, como a todas las conectivopatías, es desconocida. El paciente generalmente llega al médico por dolor en la columna dorsal, lumbar, pero un síntoma que llama la atención es la rigidez. Normalmente ustedes saben que, si bien es cierto, la columna vertebral no tiene mucho movimiento por las articulaciones artroideas, pero el movimiento es sumativo. Ustedes pueden hacer torsión con la columna, flexionar porque hay charnelas a nivel de 5S1, de 2L1, C1, C2, pueden girar el cuello. Lo que pasa es que en esta entidad hay un problema inflamatorio crónico que afecta en estas justas articulaciones. Este proceso inflamatorio crónico afecta tanto a los ligamentos, cápsula articular y produce fibrosis. Y estas fibrosis van hacia la calcificación, incluyendo los discos intervertebrales. Entonces, cuando se llega a ese extremo de calcificación de los discos intervertebrales y la parte ligamentaria, prácticamente para voltear tiene que girar todo el tronco. Es un cuadro muy doloroso y sobre todo lo que llama la atención es la rigidez que tiene. Hay un signo muy importante que es, tomando una radiografía de columna dorsal o lumbar, como salen calcificados los discos, parece, semeja una caña de bambú. Lo que de niño han hecho cometa, porque ya nadie se hace cometa, todo lo compran hecho, saben lo que es una caña de bambú. Entonces, la osificación del disco y de toda la columna se llama la columna de bambú y el signo radiológico es la caña de bambú. Esta poquitina anquilosante da pues un cuadro de dolor, como ya dije, que se exacerba con la maniobra basal, estornudo, pujo, tos. Reposo lo mejora parcialmente. Hay una rigidez de toda la columna vertebral. El reposo prolongado también produce más rigidez. Mejora muy levemente con el ejercicio leve o la actividad física. Y la anquilosis es difusa, tanto lumbar, dorsal y cervical. ¿Qué complicaciones? Fractura, traumas menores, pseudoartrosis, deformidad de la columna vertebral, inestabilidad de la columna vertebral, puede producir también estenosis de canal espinal, y la anquilosis total, vuelvo a repetir, es la famosa columna de bambú. La velocidad de sedimentación está elevada, el HLB27 positivo, y el tratamiento básicamente es con drogas antiinflamatorias no esteroideas. Terapia física que mejoren algo, y solo el tratamiento quirúrgico cuando hay estenosis de canal severa o fractura patológica. Luego vamos a ver otra enfermedad que es, de repente la han estudiado más, es más conocida, la artritis reumatoidea. También es una enfermedad autoinmune y de etiología desconocida. El 1% de población tiene artritis reumatoidea. Y el 85% de estos pacientes con artritis reumatoidea de larga data, con compromiso, pueden tener compromiso vertebral. Finalmente el paciente dice: doctor, yo tengo artritis reumatoidea de 30, 40 años, tomo mi tratamiento, corticoides, sales, todo lo que le dan, pero yo podía agarrar mi cuchara para comer, yo podía escribir, pero de un tiempo a esta parte
No tengo fuerza, se me cae el vaso, no puedo agarrar bien el lapicero. A pesar de tener los dedos deformados, yo podía, porque usted sabe que van deformando los dedos. Entonces, el síntoma predominante, aparte de la cervicalgia o cervicobacteralgia, es la falta de fuerza en miembros superiores. Hay una disparesia braquial. ¿Y esto es por qué? Porque la complicación más frecuente de la artritis reumatoidea a nivel de columna vertebral es a nivel cervical y es la subluxación C1, C2 o atroaxoidea. Ustedes saben que el C1 no tiene cuerpo vertebral, es un arco anterior y un arco posterior. Y C2 tiene su cuerpo vertebral, pero tiene una apófisis que se llama apófisis odontoides que sube hacia arriba, que actúa como un pivot para que en el arco la parte anterior del arco de C1, para que ustedes puedan girar su cabeza. Lo que pasa es que la artritis reumatoidea de larga data deposita el panus, que es producto del proceso inflamatorio, y empuja esa apófisis odontoide hacia atrás. ¿Y qué es lo que hay atrás? La columna cervical. Eso es lo que le produce primero dolor cervical, cervicobraquial irradiado a miembros superiores y falta de fuerza. Entonces el paciente llega por eso, ¿no? Entonces la complicación más frecuente a nivel de columna vertebral es la subluxación C1, C2 o atroaxoidea. ¿Puede haber subluxación de C2 bajo? Sí, pero es rarísimo, con menor frecuencia. El cuadro clínico ya le he dicho, cervicalgia, cervicobraquialgia, déficit motor. Si es muy severa la subluxación, puede haber también compromiso esfinteriano. Difusión de nervios bajos, el 12, el 9 y el 10. ¿Y cuál es el tratamiento para esto? El tratamiento es quirúrgico. Antiguamente solo hacíamos cerclaje de los arcos posteriores C1 y C2, porque C1 y C2 se abre, entonces se juntaban los arcos posteriores y la odontoide regresaba a su sitio. Como parte de ese arsenal terapéutico de los pacientes con artritis reumatoidea, la corticoterapia, ustedes saben que son huesos delgados, osteoporóticos, pasaban 8 meses, un año, y el alambre especial que usábamos trenzado rompía el arco de segundo, que es el más delgadito, y se volvía a solucionar. Entonces, actualmente es quirúrgico, pero ya no se hace el cerclaje posterior del arco de segundo, se hace la artrodesis occipito cervical. Es como si fuera un H, las dos valvas superiores van hacia la concha occipital con 3 tornillos y las dos H's inferiores van hacia los procesos laterales de C1, C2 y C3. De esa manera ya queda estabilizado a nivel occipito cervical y la odontoide ya no vuelve a subluxarse. El otro cuadro clínico es la enfermedad de Payet. Ustedes saben que el hueso no es constante. Todos los días se forma hueso y todos los días se resorbe hueso. Entonces, la enfermedad de Payet no viene a ser un desorden del metabolismo óseo. Hay aumento de la resolución ósea y entonces tiene que haber una sobreproducción de hueso, pero se produce un hueso reactivo malo, de mala calidad, blando, débil. Es más frecuente a nivel lumbosacro y se presenta en el 3% de la población. Acá sí se encuentra una historia familiar. El cuadro clínico es compresión neural, puede haber compresión neural, radicular o medular, por expansión ósea del tejido osteoide, el ligamento amarillo y la grasa epidural, que crea el proceso inflamatorio. La fosfatasa alcalina en suero está elevada, la hidroxiprolina en orina elevada. El tratamiento básicamente es a base de calcitonina, 100 unidades por día. Y solo es quirúrgico cuando hay una estenosis de canal severo o una lusofractura. Entonces, acordarse que estas tres conectivopatías tienen que ver con la columna vertebral, la exposición aquilosante prácticamente con toda la columna vertebral, cervical, dorsal y lumbar. A nivel de artritis reumatoidea, la complicación más frecuente es la subluxación C1, C2, y que la enfermedad de Payet es un error del metabolismo óseo. Está aumentada la reabsorción ósea.
Ahora vamos a hablar de la espondilolistesis lumbar. Ustedes saben que los cuerpos vertebrales tienen que estar alineados uno detrás del otro. ¿Por qué? Porque detrás del cuerpo vertebral están las láminas que forman el canal vertebral. Entonces, la médula, ustedes saben, acaban en L1, de S1 hasta L1, y de ahí quedan las raíces nerviosas que van saliendo en L2, L3, L4, L5, S1, pero todo eso se llama cola de caballo. Las raíces como un paquete de fideos, esa es la cola de caballo. Entonces, ¿por qué tienen que estar alineados la vértebra? Porque si se desalinean, va a haber una disminución del canal vertebral en su longitud, tanto ancho como transversal. Entonces, dependiendo del grado de espondilolistesis, que es se va una vértebra respecto a la otra, se desalinea. Entonces, generalmente eso se llama espondilolistesis. Es más frecuente a nivel lumbar, a nivel del L5-S1 o L4-L5, que son las charnelas que dan el movimiento a toda la columna vertebral. Esta clasificación es por grados. Se dice que este es una espondilolistesis grado 1 cuando es entre el 0 al 25% o la cuarta parte de la vértebra. Grado 2 cuando es entre el 25 al 50%, entre la cuarta parte y la mitad de una vértebra respecto a la otra. Grado 3 cuando es entre el 50 al 75%, entre la mitad a tres cuartas partes. Y grado 4 cuando es más del 75%. Te dirán cómo soporta la médula. Es que, como ya les dije, la médula cabe en L1, en L4, L5 y L5 es uno, que es lo más frecuente, ya no hay médula, está la cola de caballo. Que sí, cuando en grados 3, al elongar la cola de caballo, se produce síndrome de caudequina o cola de caballo, y causa dolor lumbosacro, hipoestesia en sí de montar a nivel perineal, ¿no? Entonces, y puede haber compromiso de esfínteres. Ahora, si bien esta es una clasificación por grado de listesis, lo más importante es ver qué tipo de espondilolistesis es, ¿no? O sea, el cuadro clínico efectivamente es dolor músculo-esperiente o lumbar o lumboradicular irradiado a miembros inferiores. Y cuando la espondilolistesis es entre segundo a tercer grado y al enlongar la cola de caballo puede dar claudicación neurogénica. ¿Qué es la claudicación neurogénica? Es el paciente que le dice, doctor, yo antes caminaba 20 cuadras, ahora camino 20 metros y tengo que parar porque tengo un dolor intenso y me falta fuerza en las piernas. Esa es claudicación neurogénica o neurológica. Y la lesión de cola de caballo ya les dije que puede dar, ¿no? Hipoestesia en sí de montar, hipoestesia perineal y puede haber compromiso de esfínteres. Ahora, más importante para el manejo es saber si esta espondilolistesis, si es grado 1, 2, 3 o 4, es si es estable o inestable. Y eso lo podemos ver con una radiografía de columna funcionales. Se toma radiografía lumbosacra lateral, una en posición neutra, otra en hiperflexión y otra en hiperextensión. Si el grado de listesis, grado 1, por ejemplo, permanece igual tanto a la hiperflexión como hiperextensión, se dice que es una espondilolistesis estable. Pero si varía con la neutra a la hiperflexión aumenta y a la hiperextensión se corrige, quiere decir que es una espondilolistesis inestable. Y cuando es inestable, generalmente es quirúrgica. Las estables puede ser, si es bajo grado, solo de manejo médico, por cese muy rígido, terapia y reposo relativo. Si hay sobrepeso, tratar de bajar de peso. Entonces, la espondilolistesis estables es de manejo médico, generalmente, y las inestables, que tienen movimiento, es para cirugía. ¿Y cuál es la cirugía? Artrodesis posterior transpedicular. Son tornillos que entran a través del pedículo
¿no? Hacia el cuerpo vertebral, se reduce la listesis y se estabiliza con dos barras posteriores. Ahora, las espondilistesis también pueden ser congénitas, degenerativas, por espondiloartrosis, traumáticas, una fractura que comprometa la cavidad articular, puede haber una espondilistesis. Las patológicas son las más relativamente frecuentes, es por metástasis vertebral. La columna vertebral, ustedes saben que es blanco de metástasis de mujeres de cáncer ginecológico, mama sobre todo, y de hombres el cáncer de próstata y pulmón. Esa es la patológica. Y la postquirúrgica, que felizmente ahora se ve menos porque la cirugía de hernia ha cambiado en el transcurso de los años. Antes, para hacer una cirugía de hernia, sacaban todas las dos láminas, la apófisis espinosa, o sea, la mectomía bilateral. Después se trató de ser menos agresivo y se comenzó a hacer la mectomía de un lado. Si la hernia era tirando para la derecha, la mectomía derecha, del nivel respectivo. Después ya no se hacía toda la lámina de un lado, sino la mitad de esa lámina, se llama hemilaminectomía. Pero después se vio que con la ayuda del microscopio, un buen frontoluz, se podía hacer disectomía pura, o sea, sacar solo la hernia. Entonces, para lo cual no tenías que hacer ni hemilaminectomía, simplemente de repente un poco de forámino para dejar libre la raíz. Y las postquirúrgicas con las técnicas primeras, la amina, hemilámina, podía producir en el proceso de cicatrización fibrosis, ¿no? O podía producir inestabilidad. El problema es que hay una pinza que se usa en la cirugía de columna, que es la Kerrison, que va mordiendo el hueso. Si son muy efusivos y al hacer la forámino se comen toda la cavidad articular inferior, le inestabilizan y va a haber una listesis postquirúrgica. Entonces, acordarse que la espondilistesis es por el grado y que el tratamiento definitivo, si es inestable, es cirugía. Estenosis de canal espinal. Es la disminución así como la espondilistesis puede dar disminución de la longitud del canal vertebral a nivel lumbar, a nivel cervical también. La diferencia es que a nivel cervical todo es médula, ahí no hay solo raíces. Por ejemplo, una hernia cervical por degeneración del disco puede producir estenosis. Hipertrofia, lo más frecuente por espondiloartrosis, hay hipertrofia de las láminas, de las facetas articulares, del ligamento amarillo, y eso que va a producir disminución. Una subluxación por degeneración facetaria también va a producir estenosis. El cuadro clínico es compresión radicular o medular. Acá a nivel cervical sí puede haber, si el grado de cirrosis entre moderado, puede haber déficit y de daño medular. Pero lo más frecuente es que sea radicular, dolor tipo lumbociático irradiado a la cara posterior externa de los miembros inferiores. También, perdón, a nivel cervical. Puede haber cervicalgia, cervicobraquialgia, ¿no? Se irradia a miembros superiores. Entonces, ese es el cuadro radicular. Y las hernias, digamos, la estenosis de canal puede ser por una subluxación, puede ser por una hernia o simplemente por estenosis por hipertrofia por espondiloartrosis. Y para que más o menos recuerden cómo es una vértebra, este es el cuerpo vertebral, estas son las láminas, lo que une el cuerpo vertebral a las láminas es el pedículo. Entonces, por eso los tornillos transpediculares, como referencia, se tiene la articulación y van a través del pedículo hacia el cuerpo vertebral. A través del pedículo hacia el cuerpo vertebral. Esta es una resonancia. Miren acá ustedes el canal, miren el canal y como acá hay estenosis de canal. Esto negro que era delgadito acá se ve grueso. Es hipertrofia del ligamento longitudinal anterior y el posterior o el ligamento amarillo. ¿Y qué produce? Estenosis de canal lumbar.
cervical, perdón. ¿Cuál es el objeto? Como ya le he dicho, a nivel cervical todo es médula. Entonces, la espondiloartrosis que produzca estenosis de canal cervical, hay que evitar que produce en gente de mayores de 55 años, se presenta con el 30% de estrechamiento por compresión de las barras epondilóticas, el ligamento amarillo hipertrófico. Queda isquemia. Y esa isquemia produce compresión vascular y un trauma local en la médula. La idea es no llegar a ese trauma, porque el daño neurológico se produce por esa mielomalacia o trauma medular, ya es irreparable. Entonces, hay una eterna discusión, ¿cuál es el manejo de la mielopatía cervical? El cuadro clínico, ya le dije, dolor cervical y cervicobraquial, puede haber biparesia braquial o cuadriparesia. Nivel sensitivo, y puede haber compromiso de esfínteres dependiendo del grado de estenosis. El tratamiento es médico, puede haber en terapia física, antiinflamatorio o quirúrgico. Si la estenosis por una hernia, una disectomía vía anterior, un corte, un pliegue del cuello cervical, y se saca la hernia, se pone un disco sintético con hueso sintético y una barra, una placa de metal que une los cuerpos vertebrales. Y si el manejo es médico, simplemente terapia física, antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Esta es otra resonancia para ver el grado de estenosis. Miren acá cómo está el canal, la médula. Miren acá. Miren cómo se estenosa acá. Y sobre todo en la parte posterior ven un grueso, esto negro, hipertrofia del ligamento amarillo. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero también hay una hernia cervical acá, C4, C5. Este es otro ejemplo de estenosis. Proceso inflamatorio, lisitis. El problema es el tratamiento. ¿Cuál es el manejo? ¿Cuándo operar? Si es un paciente que ha estado trabajando de construcción civil, por ejemplo, a 55 años, que viene con un dolor cérvico braquial intenso, que no lo deja trabajar, a ese paciente lo operas, si la estenosis es más vía anterior, saca la hernia. O si la estenosis es más posterior, simplemente la minectomía bilateral. Si va a hacer dos o más, tienes que poner tornillos a las masas laterales porque puede a la larga haber inestabilidad si no los pones. Entonces, el tema es controversial. ¿Cuándo operar? Si lo voy a rescatar y ese ser humano después de 60 días va a poder trabajar, cirugía. Pero si es un paciente postrado, con daño ya medular, que su futuro funcional es bajo, solo manejo médico. ¿Por qué? Porque las personas de edad tienden a hacer más neumonía postoperatoria y a la larga fallecen por el problema infeccioso y nada más. Candidato a cirugía, mielopatía progresiva que esté aumentando, pero funcionalmente estable. Pacientes con cuadro clínico severo, cervicobraquialgia intensa, pero que estén en buen estado general y un riesgo cardiológico bajo. No candidato a cirugía, mielopatía ya establecida, pero que ya no sigue progresando, porque la laminectomía no le va a mejorar, el dolor sí. Si la relación médula es más del 50%, se está hablando de atrofia medular. Y la mielomalacia se ve en resonancia a nivel de T2 como una hiperseñal. El tratamiento conservador, obviamente, como le decía, a ancianos, pacientes postrados, con mucha morbilidad, collarín más rehabilitación. El manejo quirúrgico puede ser, si es por hernia, vía anterior, y si es por estenosis, por espondiloartrosis, vía posterior.
Lo mismo, vía anterior, si es por hernia, vía posterior, si es por estenosis, por espondiloartrosis. Lo mismo, disectomía anterior, más injerto, más instrumentación vía anterior. El factor más importante es que si el paciente está en condiciones de ser rescatado para que vuelva a ser parte de la población económica efectiva, cirugía. Y la cirugía, si es por vía posterior, una adecuada descompresión en relación a la clínica y a las neuroimágenes que tienes. Ahora vamos a hablar un poco de estenosis de canal lumbar. Más o menos ya hemos hablado en antes de lo mismo con la espondilolistesis. La diferencia es que a nivel lumbar la médula cabe en L1, no es como a nivel cervical, entonces soporta más grado de estenosis. Es relativa cuando el diámetro es entre 10 a 12 milímetros. La estenosis lumbar es secundaria a los cambios degenerativos, la espondiloartrosis, hipertrofia del ligamento longitudinal posterior, hipertrofia del ligamento amarillo. Si hay espondilolistesis o hernia, va a ocupar espacio, también va a haber una estenosis de canal lumbar. Es más frecuente a nivel L4, L5 y L5S1. Y cuando el grado de estenosis es entre moderada a severa, da el cuadro clínico de claudicación neurogénica que ya les he explicado de qué se trata. El diagnóstico se hace a través básicamente de resonancia, tomografía y mielografía. Ya la mielografía estamos haciendo muy poco, con una buena resonancia, pero hasta ahora aparecen pacientes claustrofóbicos que se niegan a entrar a una resonancia y prefieren a que le hagan la mielografía. Entonces, el tratamiento es médico o quirúrgico. El médico, simplemente terapia física, analgésicos, y el quirúrgico, la minectomía bilateral, ¿no? O dependiendo del grado de estenosis. Ahora, la columna vertebral, como todo órgano del cuerpo humano, no está exenta de las infecciones. Entonces, hay una infección piógena, se llama osteomelitis. Y la infección del disco intervertebral se llama discitis. Dentro de la osteomelitis, las bacterias que más frecuentes se ven es la salmonella y la bartonella, o sea, la fiebre malta. Entonces, la infección del cuerpo vertebral es espondilitis o osteomelitis. La infección del disco, discitis. Y realmente el germen hematógena, es, el de la discitis es un dolor muy intenso, contracturante, se mueve y grita de dolor, y dependiendo del grado de compresión molar, el manejo puede ser solamente médico. Generalmente médico antibiótico, a veces es necesario. Pero las infecciones no solo son por bacterias. Lamentablemente somos un país que tenemos a la tuberculosis vertebral con alta incidencia. Y la tuberculosis vertebral o tuberculosis vertebral es el famoso mal de Pox. Es más frecuente a nivel dorso lumbar, hay dolor, compresión medular, radicular, el tratamiento es básicamente específico con 4 drogas por 6 meses. Y solo es quirúrgico con una semana de tratamiento específico y si hay una indicación quirúrgica. La hernia del núcleo cervical. Las raíces nerviosas salen por los pedículos en la región cervical. Cuando hay compresión medular, por cualquiera de los casos que me he dicho, o hernia o estenosis de canal, generalmente hay trastorno motor sensitivo y puede ser diferenciado de acuerdo al grado de compromiso.
La hiperreflexia no viene a ser más que el, la liberación de las vías piramidales. Y si hay mucha hiperreflexia, puede haber cronos y Babinski. Cuando ahí hay un daño de la vía piramidal, hay Babinski. Las hernias más frecuentes a nivel cervical son C5, C6 y C6, C7. Y el cuadro clínico para C5, C6 es la pinza, falta de fuerza en la pinza, el reflejo bicipital también está disminuido. Ese es C5, C6. Y la otra más frecuente es C6, C7. Ahí es hiporreflexia del reflejo tricipital y generalmente hipoestesia entre el segundo y el tercer dedo. Esta es una resonancia donde se ve una pequeña hernia cervical, acá, C5, C6. Entonces, el diagnóstico de la hernia del núcleo pulposo cervical, y bueno, ¿por qué se llama hernia? Porque el disco tiene en la parte del centro un recuerdo embrionario que es la notocorda, que es el núcleo pulposo, el gel. Y ese cuando se rompe el anillo de fuerza que se protruye hacia atrás y da la hernia. El tratamiento generalmente es, la mayor parte es médico, mejoran con el manejo médico. Primero terapia física, después bajar de peso, practicar algún deporte y los pacientes mejoran. Y solo van a cirugía los que no mejoran. O cuando falla el manejo médico. O sea, se dice que si tienes 3 semanas con tratamiento y la cervicobraquialgia no mejora, puede ser quirúrgico. O cuando hay un déficit neurológico. Puede haber un compromiso radicular irritativo, te duele. Pero si ya te falta fuerza, ahí sí hay que operar. Hemos visto, ahora vamos a entrar al término ya de lumbalgia, prácticamente lo que nos pedía la clase. El dolor lumbar es una de las segunda causas más frecuentes que buscan la atención médica, que puede ser traumatólogo, neurocirujano o internista. Es la causa más común en personas menores de 45 años. Tiene una prevalencia en el transcurso de la vida del 60-90%. Pero, felizmente, después del primer ataque agudo, el 1 a 3% que tenga hernia, ¿cómo le explico? Del 100% de pacientes con lumbalgia, solo el 1 a 3% es por hernia endocrinopulposa. O sea, la causa más frecuente de lumbalgia no es la hernia endocrinopulposa, es la lumbalgia mecánica o lumbalgia postural o síndrome miofacial. ¿Y por qué duele? Porque el músculo lumbar se fatiga, se contractura y duele. Puede haber un poco de irritación facetaria porque los ligamentos jalan por la contractura y puede haber un poco de irritación facetaria, que eso se ve en la resonancia. La radiculopatía no viene a ser más o trastorno sentido y alteración de los reflejos, como hemos visto en el caso de la hernia C5-D6 con el reflejo bicipital y la C6-D7 con el reflejo tricipital. Entonces, la lumbalgia mecánica no viene a ser más que contractura por fatiga muscular y de ligamentos. Es la forma más común de lumbalgia. ¿Qué otras causas hay de lumbalgia? Sí hay, por neoplasias, sobre todo los tumores retroperitoneales. Las congénitas, sobre todo la escoliosis. Y las infecciosas, osteomelitis, disitis o acceso epidural o subdural.
Las degenerativas, la espondilolistesis, la estenosis de canal, la hernia de pulposo y la neuropatía por atrapamiento, ¿no? Como este caso. La tuberculosis también. Las tóxicas o metabólicas, la diabetes mellitus y el hiperparatiroidismo puede producir lumbalgia. Las traumáticas, indudablemente, usted se cae sentado y hay una contractura de toda la parte musculoligamentar a nivel lumbar y le va a doler, ¿no? Pero generalmente pasa. Y las psicógenas son las más difíciles de manejar. Todos tenemos un órgano blanco, pero la depresión tiene que ver mucho también con la contractura muscular y el dolor lumbar. Generalmente el paciente que va a la consulta por dolor lumbar axial o lumbociática, ampliando la anamnesis, le puedo decir que desde hace tiempo ya sufre de insomnio. Se levanta a las 1 de la mañana y ya no consigue el sueño. El, la depresión, uno de los principales síntomas de depresión es el insomnio. Y lo otro es la habilidad emocional. Ustedes le van preguntando y en eso se acuerda, comienza a llorar. Entonces, la habilidad emocional y insomnio son síntomas caros de depresión. Y ese paciente necesita ayuda por un psiquiatra para manejo de su depresión o psicología, un apoyo de psicología. Llegamos a la hernia del núcleo bulboso lumbar. Frecuente en plena edad productiva del ser humano, entre la tercera y sexta década de vida. ¿Hay factores de riesgo? Sí. Ciertas ocupaciones como trabajadores de construcción civil, pilotos de helicópteros, estibadores que se levanten mucho peso, los choferes y sobre todo de ruta larga que están sentados horas y horas, no es bueno porque ya he dicho que la posición sentada no es buena para la columna. Pero felizmente, luego del primer ataque de dolor intenso, agudo, el 70% mejoran a las 3 semanas. Y el 90% mejoran a los 2 meses. Solo un 1% puede quedar con síntomas al año. Esto para que recuerden más o menos cómo es. Este es un disco intervertebral. Es un anillo de fuerza bioquímicamente muy habido por el agua. En el centro de este, recuerden primero que es el hernia bulboso, que es, y como ven se sale por la para posterolateral, justo por donde pasa la raíz nerviosa, la irrita y duele. Ya le dije que la resonancia, el diagnóstico debe ser con imágenes, sí. Lo primero es el cuadro clínico, una buena anamnesis que concuerde. Usted pide un examen auxiliar para confirmar su diagnóstico. Las hernias antiguamente los diagnosticábamos con mielografía. La columna vertebral soporta todo el peso del cuerpo. Y L4, L5 y L5 son las que tienen más movilidad. Ya les he dicho que el disco se distrata alrededor de los 30 años. Te genera y pierdes la capacidad de absorber presión. Esto secundariamente, si sigue dañándose el disco, se rompe el anillo fibroso y puede salirse el núcleo pulposo. Estas son las cosas, como hacíamos nosotros el diagnóstico con mielografía cuando no teníamos nada en el Revaliati. Ustedes ven acá la raíz L5 derecha, L5 izquierda. Acá ves la raíz también, pero acá no la ves. L4, acá no se ve. Se dice amputación de la raíz L4. Y ahí veías mejor la muesca y la amputación de la raíz. Entonces, hernia del núcleo pulposo L4, L5. Y cuando hay estenosis se veía así, ¿no?
La resonancia vino a ser el diagnóstico que ustedes ven. Por ejemplo, estos discos están blancos, 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 están hidratados. Pero este ya no está blanco. Esa es la deshidratación. Y esto es la R glucoso. Lo mismo, la deshidratación de disco L5S1, pero acá sí tiene una hernia más grande. Entonces, la resonancia es el diagnóstico por imágenes de predicción actualmente. Ya no se hace mielografía. Queda como esos pacientes que son claustrofóbicos, es una alternativa. Ahora, se dice que ¿por qué la hernia se va más hacia atrás para adelante? Porque generalmente el ligamento longicular posterior no tapiza toda la parte del disco, sino solo el medio. Entonces deja libre la posterolateral. Otra razón anatómica es la altura del disco intervertebral. El disco intervertebral no es simétrico. La parte anterior a la parte posterior es 2/3 partes más alto de uno sobre el otro. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Esta también es otra estenosis de canal. Miren cómo se ve, parece un rosario. Ustedes saben que la raíz nerviosa tiene una parte motora y otra parte sensitiva. La rama sensitiva de raíz nerviosa se anastomosa con la cadena simpática. Y cuando se irrita esta cadena simpática da el famoso dolor neuropático, que no le va a pasar solo con analgésicos, tiene que tomar un antineurítico para mejorar la descarga y mejorar el manejo del dolor. Los más conocidos son el gabapentin y la pregabalina, y mejora el manejo del cuadro clínico. ¿Por qué hay dolor? Porque al estar hinchada la raíz, la hernia que está inflamada, se produce un fenómeno inflamatorio. Activación de la cascada del dolor, y ese es el dolor. Se produce el cuadro clínico. No olvidarse que por la clínica se puede hacer el diagnóstico. Si usted tiene un dolor por la cara posterior externa, hiporreflexia rotuliana, y parece a la flexión plantar, o sea, caminar de puntas, es una hernia L4, L5. Pero si ustedes tienen, aparte del dolor por la cara posterior del miembro inferior, hay hiporreflexia aquilia, ya no rotuliana, sino aquilia, y el cuadro de dolor, entonces generalmente es por una hernia L5S1. ¿Cómo se ve la pareja? Usted le dice camine de talones y no puede, se le cae la punta del pie. Entonces la clínica es importante, pero no siempre puedes decirlo. ¿Cuál es el cuadro clínico del dolor? Realmente el cuadro clínico es una lumbociática. Dolor lumbar irradiado a miembro inferior, cara posterior externa, es el L4, L5, cara posterior L5 y cara interna y es S1. Entonces, tener en cuenta que ya les he dicho, ¿cuál es el síndrome radicular? Si solo es dolor, irritativo. Deficitario cuando hay parecia en L4, L5, hiporreflexia rotuliana, parecia la flexión plantar, o sea, no puede caminar de puntas. Y cuando es S1,
no puede caminar de talón, se le cae la punta del pie. Las hernias discales en columna cervical de 35 a 45 años y en columna lumbar un poco más joven. La frecuencia de las hernias cervicales a nivel cervical, las más frecuentes son C5, C6 y C6, C7. A nivel lumbar es L4, L5 y L5, C1. Es una comparación entre una miografía, la hernia está acá, y una resonancia. Hernia y negro el discote enfermo. Esto ya le dije, a nivel cervical C5, C6, C6, C7, a nivel lumbar L4, L5 y L5, C1. Esta es una comparación. Como quiera que sea, todo el manejo, tanto médico como quirúrgico, es un tratamiento, no es una emergencia en neurocirugía. Usted tiene un cuadro de dolor lumbociático, lo sea con analgésicos, opioides, y lo operas una vez que esté todo superoperatorio. Pero hay una excepción, como en todo. El síndrome de cola de caballo o callo de quina, producido por una hernia L5S1 grande, extruida y migrada, eso sí es una cirugía de emergencia. ¿Por qué? Por el compromiso de esfínter, sobre todo el urinario. Tú no lo descomprimes, saca la hernia, se queda con una visión de energía para toda su vida. Este es más o menos para que vean el puntero, por hecho. No encuentro el puntero. Ahí está. Esta es una hernia grande, extruida. Miren cómo sale y comprime toda la cola de caballo. ¿Cuál es la clínica de la hernia de gruposo? Columna lumbar recta o escoliótica. Cuando adoptan la postura antálgica, menos que se flexionan para un lado para que no les duela. El dandy se golpea la espina positivo cuando hay dolor. Hay gran espasmo muscular para vertebral lumbar. Y hay una limitación a la movilidad por el proceso inflamatorio. ¿Cuáles son los signos? El AC es la elongación del pie. Cuando hay una hernia que está comprimiendo la raíz, va a haber la serie positiva a los 30 grados. Y le vuelvo a repetir, el reflejo patelar es L4, el reflejo aquileo es C1. El L5 es cuando no puedes caminar de puntas. Se dice, camina de puntas, se le cae el pie. Y S1 cuando no puede caminar de talones. ¿Qué incluye el tratamiento médico? Reposo relativo, evitar flexionar la columna, no levantar peso, ni practicar deporte de contacto, cama dura, analgésicos. Es básico en el manejo médico que haga un reposo absoluto en lo posible de 2 a 3 días. Después ya va a hacer su cita, esas cosas. Y la mayor parte mejora. Entonces, el tratamiento quirúrgico, ¿cuándo operar? Se opera en dos condiciones, dolor intratable o déficit radicular. Paciente que viene con cuadro clínico 3 semanas y no mejora la lumbociática, a sal. El paciente que tiene un episodio de lumbociática, lo tratan médicamente, mejora al 100%, se va a trabajar. A la semana regresa otra vez. Usted puede tener máximo entre 3 a 4 anuales y el manejo médico lo va a mantener.
Cuando hay compresión de la cola de caballo o cabo de quina, como he dicho, es de emergencia. Ese se opera en el acto. Se opera también cuando aparece déficit neurológico. O sea, le dice, camine de punta, se le cae el pie, camine de talón, se cae la punta del pie, a sala. Porque ya hay un déficit neurológico y hay que comprimirlo. Y el otro está 3 semanas a 4 semanas con manejo médico y no mejora, a sala de operación. Y la recurrencia del dolor que ya les expliqué. Hay complicaciones, como en toda cirugía, no está exenta de complicaciones. Lesión de estructurales neurales, al menos no he visto yo, pero sí se reporta, con la que realizan al momento de comer una parte del hueso que quieran para sacar la hernia, si no separan bien y ¡pum! Ahí mata la raíz, se saca la raíz como un fideo. Lesiones neurales. Lesión de grandes vasos también. Pasa la ilíaca primitiva L4, L5. Entonces, uno realmente no se debe curetear, pero hay gente que todavía curetea el disco, ¿no? Para sacarlo. Al momento de usar la cureta, no pasar de 2 a 2,5 centímetros, que es el largo del cuerpo vertebral, porque al leído más pasa la ilíaca, la laceran y es una catástrofe. En el servicio nunca pasó, en el servicio de Revalianti, pero sí vino un paciente del Sabor que había sido operado, que habían lacerado la ilíaca primitiva. Entonces, tener cuidado. Puede haber lesión de grandes vasos. Infecciones, como toda cirugía, espasmo, cada vez es menos. La amiloiditis, que la fibrosis, también es bajo. Entonces, la cirugía, ya les dije desde el comienzo, de hernia bulboso, actualmente se hace disectomía y ya se está usando bastante la endoscopía. Que la endoscopía es solamente un agujerito, para meter el endoscopio se saca la hernia y ya no se está haciendo endoscopía solo para hernia, también para estenosis de canal. Entonces, lo más importante es que no se operan imágenes. Por ejemplo, no sé cuántos son ustedes. Si sumamos que ninguno de ustedes haya tenido dolor lumbar, el 40% pueden tener hidratación discal. La hidratación discal no es indicación de cirugía. Pero si tú tienes una hernia de 5 segundos, tienes hiporreflexia aquilea, parece a la flexión plantar, o sea, caminar de talón, entonces ahí sí se opera. Tiene que haber relación entre las imágenes y el cuadro clínico. No se operan imágenes, porque el daño que se le va a hacer al paciente va a ser peor. Bueno, esto es lo que he querido comentarles sobre lumbalgias, síndromes radiculares y hernia necropulposa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O se han dormido? Todo bien, doctor. Ya, perfecto. Bueno, que tengan buena noche. Ya nos vemos. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Buenas noches.